Buen día estudiantes, bienvenidos a la tercera unidad del curso Pensamiento Crítico Educativo y Comunicación. Es un gusto pues poder acompañarlos, es un gusto estar pendiente del proceso que ustedes llevan a cabo. En este caso tenemos en nuestra tercera unidad la educación 2.0. Tal vez algunos de ustedes ya habían escuchado este término, habían abordado en otros espacios conmigo este concepto. Vamos a reforzarlo porque me parece que es una apuesta de un modelo bien interesante que casa perfectamente con las necesidades del siglo XXI y que hay que entenderlo desde los pros, los contras, las posibilidades, las oportunidades que tiene, las falencias, las desigualdades. Creo que este es un espacio para que podamos hacer esto. Entonces, vamos a entender qué es eso de la educación 2.0. Hay que preguntarse cómo sería el modelo comunicativo, educativo, sin el uso de los medios digitales. Y hay que preguntarse si la educación 2.0 solo supone la utilización de aplicaciones web 2.0. Recordemos un poco a qué nos referimos con 2.0. Ustedes saben que en las dinámicas de la web 2.0 es una web que instaura un nuevo paradigma comunicacional en el que se habla de prosumidores, es decir, gente que consume pero que también produce, o se habla también de MREX en términos de Cloutier, gente que es emisor pero también a la vez puede llegar a ser receptor, y esos papeles van variando. En la web 2.0 hay un asunto de intercambio, hay un asunto de co-creación, hay procesos en los que se integran la creatividad, la interactividad, hay procesos reticulares que parten de las dinámicas de lo que es el ciberespacio. Entonces la web 2.0, recuerden que aparece con redes sociales, aparece con wikis, en donde los mismos usuarios van alimentando y van siendo casi que programadores y van determinando las dinámicas que se establecen en los diferentes espacios del ciberespacio. Entonces, ese asunto 2.0 es crucial para entender cómo debemos comprender, hoy lo educativo. Lo educativo aparece en la línea del 1.0, es decir, una comunicación unilateral, casi que un monólogo, enciclopédica, memorística, pero esto nos reta a pensarnos que la cultura ha cambiado y que como ha cambiado necesitamos pensarnos en una manera en que la educación atienda a las necesidades de la cultura y a las necesidades sociales. Esto también genera brechas, ¿no? Tenemos la brecha digital, que con la pandemia pudimos evidenciar brechas gigantescas a nivel de acceso a conectividad, a aparatos tecnológicos, pero que en cierta medida también estas necesidades universalizan de alguna manera una escuela que tiene que pensarse en lo que viene. Cómo educar en el mundo que viene. Entonces estas preguntas van a mediar, pero hay que entender que la educación 2.0 tiene una metodología y es una metodología 2.0. No podemos hablar de un cambio paradigmático en lo educativo sin pensarnos en todos los componentes que hacen parte de ese cambio. Entre esos componentes es pensarse en la metodología. La metodología 2.0 necesariamente tiene que pensar en la readaptación del rol profesor-alumno. El rol tradicional de profesor-alumno lo veíamos un poco cuando hacíamos la referencia a Mario Kaplum en los modelos educativos, y veíamos que el rol del profesor en lo educativo tradicional y en la perspectiva también conductual es protagonista, es el sujeto, es el que sabe, es el que programa, es el que diseña, es el que hace, es el que propone, es el que evalúa. Pero pensarse en la metodología 2.0 es pensar que una apuesta que viene desde la pedagogía crítica un poco, que es ya no más educandos y educadores, sino educandos, educadores y educadores, educandos, en donde podamos intercambiar roles, podamos conversar, podamos dialogar, donde el alumno también diseñe, cree, proponga, establezca estrategias, ayude en la construcción y co-construcción del conocimiento, y es entender al alumno como un sujeto, no como un alumno ya, sino como un estudiante, un educando sujeto,
que tiene potencialidades, que tiene elementos que aportar, que desde su saber también construye, y el rol del docente también tiene que ser pensado no para impartir, dictar, sino acompañar. Es una discusión que hemos tenido a lo largo de muchos semestres y que acá casa perfectamente en la metodología 2.0, repensar el rol profesor-estudiante o profesor-alumno. El modelo comunicativo, como lo veíamos también en el trasfondo de la conceptualización, debe ser un modelo dialógico, un modelo en donde ya no hay emisor-receptor, sino hay emirrex, un modelo que es horizontal, que tiene como centro la transformación, que tiene como centro realmente repensar un poco las realidades, reflexionarlas, pasarlas por la conciencia y transformarlas. Este modelo comunicativo pues parte de lo que significa dialogar como puesta en común, y puesta en común también implica que yo no me eduque solo, sino que eminentemente me tengo que educar con el otro. Y aquí aparece una teoría de aprendizaje distinta, una teoría de aprendizaje que tradicionalmente veíamos que era conductismo, cognitivismo, constructivismo, pero esta teoría de aprendizaje, a mi juicio, en la metodología 2.0 debe partir de la concepción de George Siemens de conectivismo. Es una teoría en la que debemos aplicar los principios de la conectividad de la red para generar nodos, para generar puntos de encuentro en donde podamos articular los saberes y las diferencias. Creo que esta metodología es una de las primeras que es inclusiva. ¿Sí? La escuela muchas veces es excluyente, competitiva, pero aquí se trata de pensar en cómo yo puedo construir con el otro, yo puedo tener puntos de encuentro y de ahí partir para generar más conocimiento, y eso va evolucionando. Y también hay que pensar que en esta metodología 2.0, pues eminentemente la introducción de Internet a la escuela ha generado una nueva forma de pensarse el mundo, una nueva forma de pensarse la escuela. Por otro lado, tenemos que la educación 2.0 implica unos roles y unos roles 2.0 en la relación profesor-alumno. Es decir, unos roles de creadores, co-creadores, constructores, co-constructores, diseñadores, que puedan mover todo esto que está ocurriendo alrededor de la educación. También debe ser un modelo comunicativo que propenda por lo 2.0, es decir, esa dinámica reticular, esa dinámica dialogante. Debe tener en cuenta que las redes sociales pueden ser un gran soporte, o debe pensarse en la estructura de redes sociales para la construcción de conocimiento. En ese sentido, la interactividad y la participación son puntos cruciales en esta educación 2.0. Interactividad debemos entenderla como un principio en el que yo actúo con el otro, actúo con los otros, aún con la misma máquina, establezco relaciones, comparto saberes, encuentro puntos de anclaje, y esa participación debe ser una participación no desde el elemento evaluador de comprobación, sino una participación activa y propositiva, como ocurre muchas veces en la dinámica de la web. La narrativa digital y las convergencias de medios encuentran un lugar acá porque la narrativa digital promueve una nueva forma de pensarse lo narrativo, desde el hipertexto, desde la crossmedia, desde esos puntos cruciales que hoy encontramos en el Internet. Entonces, la narrativa digital cambia a partir del hipervínculo, cambia a partir de la multiplataforma en esa convergencia de medios, cambia la visión, por ejemplo, de la linealidad para convertirse en ramificaciones, en reticularidades en el elemento narrativo. Y esto implica que haya una inmersión, simulación en algunos ambientes, que pensemos en el principio de la incertidumbre como un principio que mueve el ámbito educativo. En la educación tradicional pensábamos en las certezas, pensábamos en las verdades absolutas, pero aquí la incertidumbre empieza a mover el conocimiento y empieza a mover las dinámicas de construcción de saberes. Aparece el aprendizaje colaborativo como una fuente primaria de construcción.
unos nuevos medios que van apareciendo, la convergencia de todos los medios en un dispositivo, las herramientas 2.0 que tienen que ver con propuestas de gamificación, que tienen que ver con propuestas de redes sociales, de wikis, de blogs, de páginas web y una teoría de aprendizaje, pues como lo mencionábamos, 2.0. Entonces esto entra a reevaluar muchos procesos que desde la escuela se venían construyendo. Ahora bien, pensar entonces en los roles 2.0 en la relación profesor-alumno, que es lo que veníamos hablando, es repensarse y readaptarse en cuanto a esta nueva propuesta de mundo. El docente por lo general como mediador debe comprender que converge en una dinámica también familiar, social, videotecnológica, y como mediador debe también entender que su rol es estar al tanto de todo esto que está ocurriendo alrededor. Recuerden cuando hablábamos de la mediación, como aquello con lo que la gente le da sentido al mundo. El docente entra a ser un mediador en el sentido de que ayuda a la construcción del sentido del mundo de los estudiantes con su visión del mundo también. Entonces, yo no puedo, como lo hemos venido diciendo mucho tiempo, educar a quien no conozco y educar una cultura que desconozco. Entonces hay una readaptación de ese rol del profesor. También es pasar de ser esa unidireccional y jerárquico a bidireccional y horizontal. Es esa formación permanente por parte del profesorado que implique estar al tanto de los cambios de los videojuegos, de las tecnologías, estar al tanto de las nuevas propuestas culturales, de las nuevas formas estéticas, de las nuevas formas de pensarse el mundo, las nuevas filosofías, todo esto, las subculturas que surgen urbanas. Es una formación permanente que casa también con un proceso de investigación. Entonces, en este nuevo contexto educativo, el aprendizaje es colaborativo, están esas convergencias de medios que son celular, televisión, internet, computador, radio, prensa, un lenguaje multimedia e interactivo. Ustedes piensen un poco en esos videoclips, en la imagen como potencial. Entonces estos roles en esa relación profesor-alumno retan también a nuevas capacidades que desarrollar el profesor. Entonces el modelo comunicativo que vemos, como lo mencionábamos, es ese intercambio de emisor-receptor y viceversa, es esa producción de conocimiento desde la colaboración y construcción social. Entonces ya se piensa en una inteligencia colectiva, ya no se piensa en lo individual solamente, sino se piensa en esa colectividad construyendo, presentándose como un constructo de pensamiento en un modelo dialógico. Debe ser horizontal, permanente y que existan autores y coautores. Hoy ese asunto de lo individual queda un poco evaluado precisamente pensando en esta inclusión social. Y vemos que entonces las redes sociales casan perfectamente y sus dinámicas al cambio paradigmático de lo educativo. Cuando pensamos en una propuesta educativa 2.0, debemos pensar en una participación activa del estudiante, no una ejecución, no una comprobación, sino una participación como el término, con las implicaciones del término que se dan. Una participación requiere de propuestas, requiere de reflexión, requiere de transformación. Entonces, si ustedes piensan en eso de la red social, son datos depositados por usuarios, pero esos datos depositados por usuarios constantemente se están reevaluando, se están modificando, se están reconstruyendo, y hay una inteligencia y hay una memoria colectiva que se establece en esas comunidades virtuales. Entonces, el principio fundamental es ese principio de participación desde los temas de interés. Entonces, cuando se van a pensar en la propuesta educativa que van a tener que hacer desde lo 2.0, tienen que pensarse en esto: un punto de interés, una participación activa, una memoria, una inteligencia colectiva, una motivación personal. Usted
o yo cuando nos acercamos a una red social, lo hacemos por intereses, no por obligaciones. Y son intereses personales en gran medida. Entonces esta cultura de Internet está caracterizada pues por lo virtual. Y lo virtual implica ese salto o ese juego con el tiempo, con el espacio, que no es lineal, que hay negociaciones, que hay intercambios, que hay cambios abiertos, que hay distintos estilos cognitivos y emocionales. Y eso muchas veces en la escuela tradicional no se contempla, pues porque se homogeniza. Entonces, una propuesta de educación 2.0 debe tener en cuenta estas variables para su ejecución. La interactividad y la participación vienen, digamos que el término interactividad se casa perfectamente desde la informática, como esa posibilidad de la informática que permite o que ofrece un programa o una aplicación. Cuando usted entra a un ordenador, usted lo que está haciendo con el ordenador es interactuando, es decir, está estableciendo un negocio, un diálogo, un intercambio con el ordenador. Usted mueve aquí, modifica acá, hace, deshace, construye, reconstruye, y ese principio de participación debe enfocarse al modelo de educomunicación, que es esa relación del usuario-ordenador, de usuario-usuario. Entonces, cuando usted permite en lo escolar la interactividad entre sujetos, entre ordenadores, sujetos, educadores, instituciones, pues ese principio de participación mueve desde los intereses particulares, y no es la participación direccionada, por ejemplo, en un debate o en un proceso educativo tradicional, sino es una participación con propuestas, con construcciones, con saberes. Entonces, cuando pensamos, por ejemplo, en los sustentos de historia, recordemos que esta cultura es eminentemente consumidora de narrativas. Pensamos en que hay narrativa digital y hay una convergencia de estos medios, es decir, donde los medios se cruzan, donde los medios se encuentran, y entonces encontramos propuestas desde el cine, propuestas de interactivas, como por ejemplo la serie Black Mirror y su propuesta de película interactiva, en la que yo puedo participar frente a los finales, hacia dónde va a coger la historia. Es una especie de bifurcación que como usuario le puedo dar, y lo debo hacer desde mi aplicación móvil para verlo. Entonces hay una convergencia de medios. Encontramos en la red ese lenguaje audio escrito visual que en otros medios no se podía encontrar, y en el que yo puedo modificar el contenido. Ya editar un video es sencillo, editar un audio, construir un taller interactivo es una propuesta loable y factible. Y la multimedia como antecedente a la narrativa, es decir, múltiples medios, una historia en diferentes medios contada desde diferentes perspectivas. Y creo que esto ha alimentado muchísimo la imaginación, sobre todo de los adolescentes y niños, al pensarse en que un videojuego tiene una narrativa, pero pueden sacar una película contando otra historia, pero también pueden sacar un cómic, pero también está en un sustento de serie. Y esto ha jugado muchísimo con el universo narrativo. Marvel, la compañía de cómics, ha jugado muy bien con esto, y por eso tiene tanto consumo, desde las historietas cómicas, las series que hicieron, los videojuegos y finalmente pues el cine que se ha presentado alrededor de este universo cinematográfico que ahora es. Entonces, y ese asunto de estar inmersos y de la simulación, pues eminentemente debe pensarse desde varios puntos. El primero es la cultura de la simulación, y la cultura de la simulación significa que yo puedo ser lo que quiera ser, que yo puedo estar en un espacio virtual con las características que yo tal vez físicamente no tenga, pero que quisiera tener. Me puedo presentar de la manera que quiero ser, puedo estar en un mundo virtual desde mis intereses, desde mis perspectivas
estéticas, desde mi proyección como persona, y esa cultura de la simulación es bien fuerte y tiene un gran potencial en lo educativo, porque es pensarse también una nueva forma de ser y estar en el mundo, es decir, una nueva construcción de subjetividades. También hay que pensarse que lo que hoy pasa en esto de las dinámicas de la web es que se surfea en la red, se navega, se va de aquí para allá, se hace un zapping, no hay una linealidad, sino se puede encontrar multiplicidad de elementos y uno puede estar averiguando, no sé, una bibliografía de Benjamin Franklin, pero puede estar terminando en un videojuego como Amnos Us o alguna cosa así. Entonces, aquí encontramos que la red tiene como bondad que hay mucha información, pero también es su falencia, y es que hay mucha desinformación que tal vez no se enfoque en algo preciso, sino que hace que en lo reticular la atención esté tan variada, tan dispersa, que pueda generar también un problema en lo educativo. Y precisamente es pensarse en esta teoría del caos. Entonces, este fragmento dice: la cultura del caos tiene las siguientes características: un lenguaje visual y sonoro que permite la comprensión rápida del mensaje de las imágenes y el contexto en el que se encuentra inmersos, la posibilidad de navegar en diferentes pantallas al mismo tiempo y elegir lo más interesante en un momento dado. Entonces, aquí encontramos que en esa teoría del caos, las motivaciones que me permiten a mí navegar tienen que ver con intereses, impactos, emociones que me produzca, y que sea un lenguaje, digamos que fácil de consumir. Entonces, aquí el punto educativo es crucial, porque yo como convierto eso de la concreción que me presenta un medio como la internet, en donde todo está dado, en donde no tengo que pensar gran cosa porque todo está dado, y cómo lo paso a un proceso más complejo de abstracción, en donde tengo que pasarlo por la conciencia. Creo que aquí, y mi recomendación es que aquí piensen la propuesta de educación 2.0, cómo partir de estos medios nuevos, de estas dinámicas que me dan todo, que me permiten entretenerme fácil, que a veces hasta hacen que yo tal vez no concientice lo que veo, y cómo transformarlo y cómo pasarlo por la conciencia y convertirlo en un potencial de abstracción, de aprendizaje, de argumento, de crítica, de construcción. Creo que aquí está el punto de la propuesta que tienen que plantearse. Entonces aparece este aprendizaje colaborativo en donde todos aprendemos con todos. Desarrolló el aprendizaje en interacción a partir de una participación individual activa. Este aprendizaje colaborativo no significa que usted se divide el trabajo. Este aprendizaje colaborativo significa que todos aportan en todo, desde su visión de mundo, desde sus habilidades de colaboración, desde sus potencialidades. Entonces, trabajar con los demás significa que cada uno desarrolla un rol activo para la construcción de un conocimiento. Es con los demás, no trabajar individual para luego reunir, es trabajar con el otro. Y el aprendizaje colaborativo no se debe confundir con el trabajo grupal convencional. Entonces, la propuesta que ustedes van a establecer está encaminada a eso: un aprendizaje colaborativo, de trabajo con el otro, con los otros. Y este principio, pues, de incertidumbre, de interactividad e interconectividad, es pasar de un pensamiento lineal a un pensamiento hipertextual. Entonces, lo hipertextual conecta, lo hipertextual establece relaciones, asocia. Entonces, aquí aparecen unas habilidades cognitivas importantes, una capacidad de realizar múltiples tareas, el multitasking, y un aprendizaje que requiere inmersión e interacción con la web, prácticas pedagógicas diferentes, pues para un mundo diferente. Entonces, yo no quiero que en la propuesta que van a establecer se piensen en trasladar el tablero a un medio, sino que piensen en todo esto de una práctica pedagógica diferente en este mundo diferente. Y pues vemos esos nuevos medios, YouTube, que condensa televisión, cine, a veces prensa, a veces radio, videojuegos, redes sociales, a los que estamos anclados y que pueden llegar a ser un potencial como motor para desarrollar habilidades
en lo educativo. Entonces piénsense en esos nuevos medios como una herramienta para que puedan mover la propuesta educativa. En sí, ¿qué es lo que se pide en la propuesta 2.0? Que usted piense un elemento educativo que parta de las dinámicas de la web 2.0, que lleve a ese proceso de acción, reflexión, acción y transformación finalmente, que cuente con el otro, con el aprendizaje con el otro, con la construcción con el otro, y que parta de lenguajes digitales, de nuevos medios como herramientas para potenciar el conocimiento. Entonces yo los invito, chicos, a que puedan, con estas lecturas que están haciendo y esta fundamentación, establecer un diálogo alrededor de lo que va a ser su propuesta educativa. Y bueno, espero poder resolver sus dudas en un próximo encuentro. Un abrazo para todos.